Aunque el mismo Banco de México ha negado que nuestro país está en recesión, redujo su perspectiva de crecimiento frente a un pobre desempeño económico y una inflación superior a la esperada. Aunque el Banco Central tiene buenas perspectivas para el siguiente trimestre, también advierte precisamente sobre los riesgos en la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TEMEC, y las guerras comerciales. Veamos el contexto. Con su ya clásico "yo tengo otras cifras", el presidente no considera que México enfrenta una mala situación económica. Luego de que el Banco de México redujera nuevamente su perspectiva de crecimiento, el mandatario señaló que no está de pleito con la institución, pero que la economía del país va muy bien. El Banco Central bajó su pronóstico de crecimiento para este año de un rango de entre 1.1 y 2.1% a uno nuevo de 0.8 a 1.8%. La baja se atribuyó principalmente a que el desempeño de la economía durante el primer trimestre fue menor a lo previsto y la inflación aumentó más de lo esperado al pasar de 4 a 4.41%. López Obrador también expresó su confianza y destacó que si hubiera malos signos económicos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se lo habría señalado. Y ella manifestó su confianza en la marcha de la economía de nuestro país. Durante un discurso ofrecido en el Senado de la República, Lagarde elogió las políticas implementadas por la administración de López Obrador y dijo que el FMI apoya una política de inclusión financiera, sobre todo en el gasto destinado a salud y educación para poder tener un desarrollo sustentable. Señaló también que el crecimiento económico de los años previos no consiguió reducir la pobreza y la desigualdad. En su informe trimestral enero-marzo, Banjico apuntó como riesgos para la economía la incertidumbre por disputas comerciales globales, retrasos en la ratificación del TEMEC, así como un deterioro en la calificación de la deuda de Pemex. López Obrador se ha dicho optimista respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y los beneficios económicos que arrojará. El TEMEC fue firmado el 30 de noviembre de 2018, pero está pendiente su ratificación en el Senado de los 3 países participantes. Canadá ya inició este proceso y este jueves López Obrador lo envió al Senado, donde espera que sea aprobado en un nuevo periodo extraordinario. La Casa Blanca busca acelerar una votación en el Congreso, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha pedido más tiempo para revisar el pacto. Punto y contrapunto. Ahí están los 3 temas. Bueno, el primer tema de la noche, y en esta ocasión, en viernes, vamos a hablar de temas económicos, temas que siempre los dejamos de lado en esta mesa porque no hay economistas, pero por eso esta noche están 4 economistas que vamos a discutir justamente estos temas. Aranza Sánchez, colaboradora del Banco Mundial e integrante de Democracia Liberal. ¿Cómo estás, querida Aranza? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bienvenida. María José Contreras, ella es colaboradora en COFESE y académica también en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, María José? Bien, Genaro. Bienvenida. Gracias por la invitación. Rodrigo Bolaños, investigador en ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Luis Godoy, director de Data México en la Secretaría de Economía y también integrante de Democracia Liberal. ¿Cómo estás? Hola, Genaro. Recién aterrizado en México. Aquí estoy. Bienvenido. Oye, a ver, empezamos contigo. Empezamos contigo porque en efecto ha habido como mucha confusión en los datos económicos. De repente Jonathan Heath en su cuenta de Twitter está haciendo una muy buena labor de tratar de comunicar y de calmar a quien dice que ya estamos en la recesión, que la Venezuela del Norte ahí viene y todo lo demás, ¿no? Pero sí hay un poco de nerviosismo. Digo, ahorita lo vamos a hablar en el segundo bloque con el tema de los impuestos y la guerra comercial que desató Donald Trump de una manera completamente inesperada y que esta nota todavía no toma en contexto precisamente eso, ni tampoco la reducción de la perspectiva de crecimiento económico de Banjico. ¿Cómo podemos ser optimistas, digamos, con todo lo que estamos viendo, con esa reducción de la perspectiva económica, con lo que está pasando con Estados Unidos, con que aquí mismo incluso hay quien dice que todavía no están empezando y abriendo la llave del gasto público, etcétera, etcétera? Yo empezaría con justo lo que dices, hay que separar los momentos. Una cosa es lo que sucede antes de este anuncio de Trump, que de hecho habría que esperar porque es por lo menos hasta ahora completamente mediático y así deberíamos de tomarlo, no es legal, no es de hecho todavía un asunto comercial. Es un asunto de redes sociales y coincido, hay nerviosismo, pero en esos sectores, en los sectores que quieren estar nerviosos. Yo creo que los actores económicos están tranquilos, los empresarios, la industria, los comerciantes. Justo ayer estaba, por ejemplo, en un evento en Manzanillo del INEGI y el doctor Carlos Hurtado, que es un economista ortodoxo que viene del Fondo Monetario Internacional, hablaba, por supuesto, de los retos que hay en la economía, pero de lo tranquilo que la industria en general, los empresarios están con la disciplina fiscal, que es una institución ya económica neoliberal, en México. por cierto, ¿no? No necesariamente, podemos discutirlo. Yo no creo que sea necesariamente neoliberal. El buen uso de los recursos públicos.
que por supuesto tiene otros retos y trae otros problemas, y en general la estabilidad macroeconómica financiera. Eso creo que son los 3 componentes más principales para que cualquier actor económico que está viendo este programa, que estamos aquí en tu programa, demos un paso atrás a lo que vemos en redes sociales y estemos tranquilos. Ahora, no si quieres, discutamos el tema de Trump en el siguiente bloque, porque yo creo que es algo más que mediático. Ya salió un boletín de la Casa Blanca, ya está escalonado el 5% cada mes, ya dice que el 25% para fines de agosto. Creo que ya es una orden ejecutiva que habrá que ver. Las medidas legales, creo que Secretaría de Economía va a sacar una demanda en ese sentido, la acababa de leer por ahí. Pero quitando a Trump o tratando de controlar la variable Donald Trump, ¿tú estás optimista entonces con esto que has escuchado de los empresarios, con el panorama de la perspectiva económica que tiene la 4T? Optimista no creo que sea la palabra, pero sí creo que estamos en un momento de solidez económica. Hay retos y el gobierno creo que ha reconocido esos retos. Yo creo que el mayor reto, lo decíamos antes, lo decía la cápsula, ese es el crecimiento económico. Ese es el reto que el presidente López Obrador decidió tomar, y ahí es donde vamos a ver, donde vamos a tener que evaluar en 2, 3 años cómo nos fue en cuanto a crecimiento, pero en lo demás creo que estamos bien. Estamos bien, María José. ¿Coincides? Competencia económica, confianza en los mercados, tipo de cambio, inflación, todos los indicadores que a los economistas les encanta de repente enseñarnos así en la cara y decir, ahí va. Yo creo que, retomando lo que dice Luis, es importante hablar del crecimiento económico y centrarnos en eso. Y no solo crecimiento económico, yo agregaría crecimiento económico incluyente, ¿no? Que ha sido también una de las banderas de este gobierno federal y coincide, por ejemplo, con los discursos y los posicionamientos de Lagarde esta semana en su visita. Y creo que es importante centrar la competencia económica porque al final es un motor de crecimiento, pero un motor de crecimiento incluyente al beneficiar al consumidor con mejores precios, más calidad y demás. Entonces, que por cierto, pausa, Hanna Palacios ha hecho un trabajo estupendo señalándole a la 4T los momentos en los cuales se siente que ella, y sobre todo en su posición como presidenta de COFESE, que se ha equivocado, ¿no? Y yo sí desde aquí le mando todo mi respeto a Hanna Palacios, la conozco de hace muchos años también, pero casi todos los panelistas que han pasado por aquí le han mandado aplausos a Hanna. Estamos cambiando muy duro en la COFESE, como en los últimos años. Pero sí, retomando un poco el punto, es importante poner al consumidor al centro y, como dices, muchas veces hay estos datos y estas cifras y nos clavamos en si va a ser tanto o si va a ser lo otro. Y es importante empezar a poner sobre la mesa qué podemos hacer hacia adelante. Y el Banco de México, en su informe, reconoce la importancia de la competencia, por ejemplo, en los precios de las gasolinas, cómo la competencia entre gasolineras puede empezar a reducir los precios y a reducirlos más rápido, y eso pues al final se tiene que ver reflejado en mejores indicadores macroeconómicos. Entonces hay que ponernos a discutir qué podemos hacer y qué tenemos que seguir haciendo para generar crecimiento económico incluyente. Claro, a ver, yo escucho hasta ahorita un escenario, si no optimista, sí por lo menos no catastrófico, y tratando de mandar confianza, digamos, y tranquilidad, ¿no? Que obviamente es lo que todos queremos, aunque hay algunas voces por ahí que estén tratando de diseminar noticias falsas, diciendo que todo está mal, que prácticamente casi que viene un desabasto en los supermercados como en Caracas y cosas así, ¿no? Pero bueno, quisiera escuchar en qué nos tenemos que preocupar, porque también mediáticamente el tema de la cancelación del aeropuerto con el que arrancó el sexenio de López Obrador ya se veía como uno de los enormes problemas que enfrentaríamos, que seguiríamos pagando a lo largo de todo el sexenio y que sigue de cierta manera también ahí creándole un frente entre cierta clase, la clase media sobre todo de este país, la clase que viaja en aviones y la clase empresarial que había invertido también ahí, una especie como de desconfianza, digamos, hacia el presidente López Obrador y su equipo económico. ¿Focos rojos que veamos en el panorama y que se puedan además cambiar? Bueno, yo realmente creo que en el tema de finanzas públicas sí es preocupante. Si bien hay prudencia, sí creo que es preocupante que se está recortando dinero de manera desmedida, como dicen, se hace con machete y no con bisturí. Eso afecta, por supuesto, la funcionalidad del gobierno per se, y si está destinando a programas de todo tipo, tanto económicos como sociales, que ni siquiera se tiene evidencia a priori de si van a funcionar o no. Parece, en el tema, por ejemplo, de pobreza, es una versión muy naturalista de entregamos dinero y eso cambiará las cosas. En el tema económico, a mi gusto y de lo que entiendo, se está centrando en paradigmas que podrían ser incluso antiguos, como que de otras ideas de otro tiempo, donde en realidad no necesariamente sea lo mejor.
la refinería, Pemex tenía muchas otras prioridades quizá antes de eso. El Tren Maya no necesariamente es prioridad y todo eso... Bueno, es prioridad para este gobierno, ¿no? O sea, sí es como está hasta ahí, hasta el número 1 junto con las refinerías, que precisamente casi muchos de los recortes van hacia allá, ¿no? Claro, pero creo que ese es cuando se pone por arriba los intereses, digamos, políticos, o quizá es lo que la gente votó, pero al final en temas de racionalidad existen muchos cuestionamientos en muchas partes. Claro. A ver, indicadores económicos hasta ahorita, por lo que estaban diciendo, ¿están estables o por lo menos hay motivos para pensar que no es catastrófico? En gasto público sí estás preocupado, sobre todo con estas prioridades. ¿Tú cómo lo ves? Casi 6 meses, además, ya la próxima semana de este gobierno. Sí. Bueno, en general yo siento que hay que poner, igual que comenta Luis, todo en contexto. Es un poco injusto y también como no objetivo comparar el último trimestre del sexenio pasado con este primer trimestre. O sea, hay que poner todo en contexto. En general, se suele comparar de manera objetiva el primer año de primer sexenio con anteriores sexenios. Entonces, es decir, hasta que tengamos como el arrastre de todo el año completo todos de los datos, este sexenio, junto con la comparación de Enrique Peña Nieto, de Fox, de Calderón, es que podamos hacer algo más objetivo. En general también se sabe que hay un contexto adverso internacional y eso pues nos pone en una situación complicada. Por eso ha habido cierto margen. Un poco si se leen estos reportes trimestrales de Banxico, pues dan un margen muy amplio entre 0.8 y 1.8. Sin embargo, cuando se leen los votos, se encuentra que no hubo consenso. Y entonces, por eso es muy importante cuando se leen los reportes, hasta abajo, no sé, un 0.8, en 1.6, que eso sigue estando dentro del espectro de los criterios generales de política pública que publica Hacienda. Entonces, yo también pensaría que estamos en un contexto en el que todavía podemos manejar mucho las cosas y que a pesar de que algunas personas puedan creer que hay focos rojos, hay mucho margen y sobre todo si nos enfocamos en el mercado interno, que es una de las prioridades también de este gobierno. ¿Algún contrapunto a esta lectura? Coinciden también en que no hay que preocuparse, que tenemos margen de maniobra, que los indicadores están sólidos, que si alguien nos está viendo no es que mañana cambies tu dinero a dólares, es que tienes la posibilidad de cambiar tu dinero a dólares y demás. Yo solamente quisiera como abundar un poco en el tema del Fondo Monetario Internacional. La visita de Lagarde a México, sí, en cualquier otro sexenio hubiera sido motivo de fiesta nacional, porque en verdad fue una buena reunión con el presidente, como lo atestigua la fotografía. Y con el Congreso también. Con el Congreso, con la Secretaria de Gobernación, sí, con la Secretaria de Economía, sí, con todos los actores. Se manifestó una buena relación, lo cual pone también, demuestra la posición de México en el mundo. El Fondo Monetario Internacional también está cambiando, digamos, en sus posturas económicas, y que haya buena relación con México, yo creo que es un buen paso. Y habla bien de lo que estamos haciendo en estos primeros 6 meses de gobierno. Sí. Primeros 6 meses de gobierno, incluido con todo lo que se está diciéndose ya sobre la mesa, sobre este primer balance, digamos, general de la economía. Yo creo que es verdad, no hay que tomárselo con alarma. Incluso, de hecho, en el comunicado del Banco de México dicen que al principio es como si se ve a corto plazo, pero claramente se puede alarmar, pero no necesariamente. Incluso creen que es congruente que sigan con su política porque saben que a largo plazo no hay mayor problema. No obstante, sí creo que si se siguen acumulando esta serie de incertidumbres y discrecionalidades quizá en las finanzas públicas, se puede convertir en un problema mayor a mediano plazo. Eso en lo económico. Ahora, en lo político, las figuras que controlan la economía de este país, el secretario de Hacienda, la Secretaría de Economía, han recibido muchísima atención. Por un lado, por la concentración, digamos, de las compras públicas, y hay quien dice que han dedicado múltiples columnas a criticar la visión de Hacienda y sobre todo la oficialía mayor. Han criticado también y han dicho que de repente aparece la Secretaría de Economía y a veces no, al mismo Banco de México. Hay también una cuestión política, digamos, en cómo se están viendo estos actores. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo sé que ustedes trabajan con ellos, pero obviamente hablan a título personal, pero ¿cómo lo ven ustedes desde sus trincheras, desde esta falta de información que hay también hacia afuera, que a lo mejor no se ha comunicado bien hacia dónde se está reorientando el gasto público, hacia dónde están reorientando las compras, hacia dónde, cuál va a ser el papel de todos estos supersecretarios que de repente ahora están tomando decisiones que antes no tomaban, ¿no? ¿Quién quiere? Es un punto importante el que pones como ejemplo, el de la contratación pública. Hay un área de oportunidad, digamos, para empezar a hacer una política de
Estado más organizada, más contundente para promover que ese gasto sea eficiente, que sea con competencia, que sea con transparencia, que sea planeado y quizá no es necesariamente únicamente un tema de comunicación, sino que hay también espacios, y esto no es nuevo, para mejorar o para hacer más productivo, más eficiente este tipo de contratos y este tipo de políticas. Entonces, creo que si bien ciertos actores pueden ir ganando o perdiendo relevancia conforme los temas se van subiendo y bajando de la agenda, creo que sí es importante que como gobierno empecemos a articularnos desde diferentes trincheras y articular políticas para que las cosas sigan avanzando Sí, pero yo digo la comunicación porque de repente nadie entiende, de repente hay esta idea de que no hay dinero, ¿no? Que de repente estamos en tema de austeridad porque no hay dinero, no se etiquetó un presupuesto, parece como si la gente no entendiera que ya estaba etiquetado un presupuesto, que simplemente están evaluando qué comprar y qué no, que evidentemente creo que al margen de cualquier ideología, y no sé si coincida, no sé en quiera tener un contrapunto con esto, al margen de cualquier ideología o de si apoyas al gobierno López Obrador o estás en contra, el gobierno de México siempre había gastado mucho, demasiado, y de repente hasta en exceso y no sabía ni siquiera en qué gastar, y que ahora estén viendo a lupa cómo gastar ese dinero para que realmente funcione, con una curva de aprendizaje que a lo mejor está siendo un poco desesperante para hacia afuera, sobre todo consumidores, empresarios y demás. Yo sí digo, bueno, a ver, por favor, que dejen de gastar como gastaban antes, ¿no? Que dejen de derrochar el dinero, pero que ya empiecen también, que ya abran la llave del gasto público. Espero que ya después de 6 meses del diagnóstico que han hecho desde que llegaron a Palacio Nacional, iba a decir a Los Pinos, pero ya no, a Palacio Nacional, espero que ya con ese diagnóstico claro empiecen ahora sí a soltar el dinero, porque evidentemente también esa inyección de recursos es lo que hace que la economía crezca. ¿Coinciden con esta lectura o no? Yo, pues sí, me quedaría un poco también, es bueno que tú sepas y que la población sepa en general que efectivamente el sexenio pasado, por ejemplo, subió de 36% a 50% la deuda. Sí. Eso hizo que toda la inversión pública se cortara. Y la inversión pública es la que genera mayores incrementos productivos, mayores beneficios para toda la población y también trae mayor crecimiento económico porque justo los inversionistas están buscando que se invierta en infraestructura, en carreteras, en puertos. Entonces, cuando el gobierno pasado decidió hacer eso, pues claramente en 6 meses todavía no vamos a poder ver el proceso completo de cuál va a ser toda la acción que va a tener este nuevo gobierno, porque también muchos de estos programas, a pesar de que ya se pusieron en el presupuesto de egresos de la Federación, están todavía en proceso de planeación. Entonces hay que entender todo el ciclo presupuestario que se esperaría que hasta que finalice el segundo trimestre o el tercer trimestre ya es cuando podamos tener una versión completa de cómo se está ejecutando el gasto, porque todavía este ciclo presupuestario se encuentra en planeación. Pues bueno, vamos a darle tiempo al tiempo y esperemos que para bien. Déjenme hacer una pausa, regresamos ya con la otra vertiente, la de Donald Trump, que impone un arancel, o por lo menos así lo ha dicho, de 5% a varios productos mexicanos, mientras que el presidente López Obrador pide diálogo. ¿Peligra la ratificación del TEMEC con estas acciones? Regresamos a Punto y Contrapunto.